Bienvenidos a Signos del Cosmos, un espacio digital para abrir tu percepción del universo y de la mente. Desde tiempos remotos, el ser humano ha intentado dar respuesta a los innumerables fenómenos paranormales del mundo que nos rodea. Hoy en día, seguimos encontrando fenómenos que nadie puede dar explicación y que asusta o intriga. Les invitamos a acompañarnos a este viaje por el cuerpo y mente, el espacio, la verdad y el misterio, un viaje que le permitirá expandir su percepción, su realidad y sus pensamientos. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente. El alma, esta esencia de luz, es el común denominador que une la creación, el cosmos y la vida. Deberíamos darnos cuenta que en el fondo somos luz en movimiento, pero no somos conscientes de esa luz, de nuestro origen, y nos enredamos en los laberintos de la personalidad. La búsqueda espiritual es la búsqueda de nuestra conciencia, de nuestra divinidad interior. El despertar del alma ocurre cuando permites que el sentimiento y la intuición te guíen. La vida es un proceso mediante el cual tu alma tiene la oportunidad de transformar en experiencia lo que realmente es. El sentimiento y la intuición son algunas de tus guías. Si la felicidad no la da un objeto o persona externa, nos volvemos dependientes y la dependencia nos hace perder la libertad. Necesitamos usar la inteligencia para ir en búsqueda del espacio interior que genera nuestro estado de felicidad, la conexión con lo divino. En algunos casos, la persona debe enfrentarse con todas las experiencias del pasado que han dejado cicatrices y huellas emocionales. La meditación, el trabajo interior, es el antídoto que sana nuestros patrones negativos. Siempre has tenido a tu disposición un poderoso instrumento que se llama intuición. Cuando éste se acompaña del sentimiento y te dejas guiar por ellos, te conducen a la consciencia de tu verdad esencial. Algo que se intuye es algo que percibimos como posible o verdadero para nuestro ser. La sensación de conexión puede ser poderosa para convertirse en algo que llamamos real. Cuando te permites intuir, estás sintiendo algo. Cuando sientes, percibes que sabes algo. Cuando confías en este llamado y te dejas guiar por la sensación, se produce la experiencia que confirma lo que sentías, que ya sabías. Necesitas despertar tu alma, sacudir tu vida, volver a tu centro y definir lo que vale la pena conservar y lo que hay que desechar en tu diario vivir. Seguramente pasas la mayor parte del tiempo en automático, dejándote llevar por la corriente, bamboleándote en un eterno juego acción-reacción que no te permite autoanalizarte y seleccionar tus experiencias diarias a tu favor. A todo lo que quieres que se manifieste en tu vida, busca atraerlo con tu vibración elevada. Recuerda que el chakra del corazón es el punto de conexión del cuerpo de luz. Ese centro de amor es el que determina la auténtica realidad que cada uno vive. El despertar del alma es ese momento en la vida en el que te das cuenta que eres mucho más que carne, huesos y piel. Es el momento en el que empiezas a preguntarte quién eres en realidad y qué haces en este mundo. Es el momento en que las viejas creencias parecen desmoronarse y la realidad toma un color diferente. Es cuando no te conformas con lo que te dicen o con lo que te parece saber y te aventuras a buscar tus propias preguntas o respuestas. Los despertares del alma suelen ir acompañados
de crisis vitales, porque parece que hasta que no tenemos el agua al cuello, no nos ponemos a nadar. No es que sea necesario llegar a este punto, es que se suelen ignorar las indicaciones anteriores. La meditación, el trabajo interior, es el antídoto que sana nuestros patrones negativos. No hay recetas extraordinarias, sino caminos individuales, diferentes grados evolutivos de cada ser. Tenemos que tener claro que en lo que se busca ya lo poseemos, pero no nos damos cuenta que está allí. Consejos para despertar tu alma y sacudir tu vida. En primer lugar, practica el desapego en todas tus formas. Todo es temporal, momentáneo. No puedes controlar la desaparición, muerte o extinción de personas u objetos. Aceptar este hecho te quita un gran peso de encima. La felicidad que has venido buscando con tanto afán no se encuentra en las cosas materiales ni en otras personas. Se encuentra dentro de ti mismo. Lo importante no es tener mucho, sino apreciar, valorar, agradecer, aprovechar y disfrutar lo que se tiene. Conocemos personas que tienen mucho, pero no son felices. Deshazte de una vez de la creencia de que tú necesitas demostrarle a los demás tu propia valía para que te respeten, te valoren o te admiren. Tu propio valor personal brillará mucho más si actúas con naturalidad y sencillez. En segundo lugar, viaja liviano de equipaje. No te impongas mochilas en la espalda ni cargues con pesados lastres. Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje que se llama vida. Tú vales por lo que eres, no por lo que pretendes mostrar o aparentar. En tercer lugar, no reacciones. Te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te agredan. Solamente deja fluir y no reacciones. Así cortarás el karma que envuelve dicha agresión y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien. Tu propósito para vivir en esta vida es exclusivamente tuyo y está en alineación con quien tú eres y lo que tu alma necesita aprender para continuar su eterno viaje de expansión. El cuarto consejo es que otorgues el perdón a todos. No te envenenes el corazón con odios ni rencores. El que se daña eres siempre tú mismo y mientras tanto el mundo sigue girando y tú te enfermas. En quinto lugar, enamórate de la vida. Ama todo lo que el universo contiene, desde una pequeña oruga hasta un imponente árbol. Sé un apasionado de tu hoy, de tus mañanas, de tus tardes y de tus noches. Todo lo que no se da se pierde. Cuando descubres tu amor, cuando sabes que tienes algo que compartir y que nunca se acaba de estar en línea directa con el universo y con la vida, tienes el poder. Tienes brillo y quieres compartirlo. Tienes alegría y la brindas. Tienes entusiasmo y lo demuestras. Nadie puede arrebatarte lo que es tuyo. Amar a alguien es brindar tu existencia, es darte por entero con el corazón abierto, es ser dos en uno, fusionar tu alma con el otro, es generar algo tan mágico que te saca del tiempo, que te conecta con la eternidad. Amar a alguien en cualquier forma de amor te da paz por actuar desde tu alma. Mucha gente busca a alguien que los ame, alguien que tape los agujeros, los vacíos. Hay que cambiar el enfoque, hay que buscar gente a quien amar. En estos tiempos que corren, la mayoría de las personas se encuentran tan cerradas que a veces es tan difícil entrar en su mundo, igual que si una puerta estuviese cerrada. Primero tenemos que sentir amor hacia nosotros mismos, para luego poder compartirlo. Amar nuestro cuerpo, nuestros órganos, funciones vitales, amar a nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Amarnos es aceptarnos, liberarnos de los miedos, iluminar el fuego del espíritu que arde cuando amas. El sexto consejo es que te vuelvas presencia. Permanece en el aquí y el ahora. Enfoca tu vida en el momento presente como si no tuvieras pasado ni memoria,
como si no tuvieras futuro. Cuando estés solo, cierra los ojos, respira y trata de poco a poco sentir tu presencia en el espacio. Eres una presencia de luz. Deja que pasen los pensamientos, silenciar la mente, solo respirar y sentir la presencia. Esta mágica presencia te hace consciente de que estás vivo, que la vida está pasando a través tuyo, así como pasó por tus padres, tus abuelos, y ve más hacia atrás. Puedes ver el comienzo de la primera presencia. Es un misterio. En séptimo lugar, acepta no saber qué pasará mañana. Vuélvete un nuevo ser cada día. Renuévate como la vida misma. Quítale el polvo a tus pensamientos viejos y recíclalos. El corazón humano es algo que despierta mucho mi atención. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que hace latir? Aparentemente no vemos nada que nos diga qué es. Este segundo paso consiste en colocar las manos en tu pecho, sentir los latidos, pero poco a poco ir más profundo para intentar percibir esa fuerza mágica que lo impulsa. En el corazón situamos nuestros anhelos y deseos. El octavo consejo es que no eres tus pensamientos. Eres ese ser que reside en la intimidad de tu alma, donde eres infinitas posibilidades y versiones de ti mismo. No te limites escogiendo solo una de esas opciones que eres. Hay veces que entrar en contacto con el silencio es difícil, porque la mente está tan llena de pensamientos que el silencio nos es casi imposible. Es conveniente que primero uses la música de tu preferencia, medita con ella, siente cómo la música influye en tus emociones y poco a poco ve más profundo hasta que el silencio o la quietud interna surja por sí misma. La respiración es un mecanismo muy particular. Puede ser automático o consciente. Cuando es automático, sobrevives, continúas viviendo sin darte cuenta. Cuando la respiración pasa a ser consciente, te das cuenta de que estás vivo, presente, consciente. La respiración siempre ocurre en el presente, no en el pasado o el futuro, y en el presente eterno está nuestra divinidad interior. En noveno lugar, aún estás vivo, aún hay tiempo para disfrutar de este maravilloso mundo, encontrar tu camino y la razón por la que estás aquí. No te quejes, no te lamentes, cae arrodillado dando gracias porque estás vivo. A veces, cuando nuestra vida se llena de actividades, es importante subir a la montaña y observar. En realidad deberíamos observar todo el tiempo, observar como si viviésemos una película. Cuando un amigo nuestro tiene un problema, podemos dar una sugerencia porque vemos el problema desde afuera, lo observamos. Pero nos cuesta observarnos a nosotros mismos. Despertemos a la sabiduría observando cómo vivimos, qué hacemos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra situación actual. Detener todo el engranaje de la rutina, ir al mar o a la plaza, tomar aire profundamente, meditar nuestra vida y sincronizar nuestros ideales. El último consejo es que elijas siempre la salud, en tus alimentos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras. En todo elige ser sano. Naciste sano, no elijas enfermarte. El despertar del alma se puede ignorar, pero eso solo te llevará a más sufrimiento y penas, no porque sea un castigo, es porque estás huyendo de ti mismo, de quién eres en realidad. Te estás separando de tu esencia, esa esencia que te reclama. Y recuerda que todos los seres humanos tenemos la capacidad de responder a los desafíos que nos presenta la vida. Si lo hacemos o no, esa es nuestra elección. Mientras más se resiste, más difícil es llegar a donde uno va. Hay que dejarse guiar por el alma y no por la razón. Es como dejarse guiar por el anhelo de hacer algo con todas las fuerzas del alma. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma.
mucha luz y mucha suerte.